pleno 5 minutos y cito a los 3 portavoces de los grupos en mi despacho. Tensión en el Pleno esta semana de las Cortes. Los diputados populares protestaron enérgicamente al inicio porque no se fuera a celebrar en 2 jornadas, dado el extenso orden del día. Al parecer, dijeron, había un acuerdo previo. ¿Cómo están? Buenos días. Se reanudó ese pleno después de 1 hora y aunque el presidente de las Cortes aseguró que no se había cometido ninguna irregularidad, aceptó que los populares hayan pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara. Ahora lo vemos. Titulares. Debate en torno a las pensiones que se había pospuesto en un anterior pleno. Con los votos de PSOE y de Podemos se aprobó una resolución para pedir que se garanticen unas condiciones de vida dignas para quienes reciben este tipo de prestaciones. Aprobada en las Cortes una moción del PSOE pidiendo al Gobierno y a la Universidad Regional que se asegure la financiación de los estudios de grado de turismo en el campus de Cuenca y de informática en el de Talavera en el curso 2019-2020. La Cámara rechazó una del PP que pedía que dichos grados se implanten ya. Nueva apuesta del Gobierno regional por recuperar el talento que emigró de Castilla-La Mancha. En esta segunda convocatoria aumenta la dotación económica y no hay límite de edad para acceder a las líneas. 44 jóvenes han vuelto ya con el plan retorno. Enseguida lo vemos. Lo han visto al inicio. Esta semana el Pleno de las Cortes Regionales arrancaba con mucha tensión. La polémica venía a cuenta de la duración de ese pleno, ya que el orden del día era muy extenso. Según el portavoz del Partido Popular, se iba a vulnerar un acuerdo previo al celebrar la sesión en una jornada y no en 2. Pleno con extenso orden del día y con polémica en torno a su desarrollo. Su duración abría la puerta a llevarlo a cabo en 2 días, aunque finalmente fue sustanciado en una jornada, lo que motivó la protesta de la oposición. Para el Partido Popular se dejó a un lado el acuerdo de la Mesa de las Cortes, controversia que provocó la interrupción de la sesión tras un enfrentamiento con el presidente de la Cámara. De acuerdo con lo dispuesto, le llamo al orden por segunda vez. Yo no pido nada que le voy a tener que expulsar. Le voy a tener que expulsar. Esta institución. Suspendo el pleno 5 minutos y cito a los 3 portavoces de los grupos en mi despacho. Casi 1 hora después se retomaba el pleno con posiciones menos encontradas. Se emita informe por los servicios jurídicos de esta Cámara sobre cuándo se han producido los cambios, que son sustanciones el orden del día como que tenga el Pleno 1 o 2 jornadas. Que no se ha infringido ningún apartado del reglamento, ninguno. No obstante, me parece razonable la propuesta que se ha realizado. Usted. Paso entonces al primer punto del orden del día, la cobertura de bajas laborales de los docentes a petición del Partido Popular. Evidentemente no están autorizados en modo alguno a hablar de bajas de los docentes porque en este tema, como en muchos otros, causaron un daño irreparable. Para Podemos la sombra de Cospedal y los recortes es alargada. El PP entiende que la realidad es otra. Más de 6.000 personas, 6.000 castellano-manchegos, han aumentado las listas del paro en Castilla-La Mancha en el primer trimestre de este año. Ustedes no están contratando a interinos. Esto es, señora Díaz, el programa exprés de recortes al que se ha referido en su intervención. Réplica por parte de Podemos, en particular a la petición de cubrir en 48 horas la baja laboral de un profesor. Que nos saltemos la ley, el Real Decreto que ustedes mismos, el señor M. Rajoy, sigue sin derogar. ¿Eso es lo que vienen a proponer? No me extrañaría que ustedes propongan que nos saltemos la ley porque el Partido Popular de ilegalidad sabe, pero un rato sabe de ilegalidad. De fondo, el Real Decreto de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. Y nosotros lo hacemos, como le digo, cada viernes y además de eso telefónicamente si fuera necesario en casos de urgencia. Pero lógicamente vulnerando en cierto modo una norma y lo que les pedimos, y nosotros lo hacemos, señora Díaz, lo hemos pedido al Ministerio de Educación, que esa norma sea derogada.
En su intervención ha estimado que el gasto en sustituciones se ha incrementado en un 32%, frente a la tendencia de la pasada legislatura, donde se redujo a la mitad. Y durante el Pleno se aprobó una propuesta del PSOE para pedir al Gobierno central que garantice unas condiciones de vida dignas para los pensionistas. El Partido Popular se ha desmarcado al entender que ya se han dado pasos en esa dirección. De entrada, movilizaciones sociales en la calle. Ahora la reivindicación de los pensionistas se cuela en el debate parlamentario. Para el PP llega a destiempo, una vez que el Gobierno central tiende la mano. Parece que nos alegran de la gran noticia que es que aumentan todas las pensiones gracias al Gobierno de España. Si su partido, que se está autoproclamando adalid de los pensionistas, votan en contra de los presupuestos, estarían perjudicando a más de 600.000 castellano-manchegos entre pensionistas, empleados públicos y asalariados. Han tenido que echarse a la calle para defender lo suyo, lo de sus hijos y lo de sus nietos. Yo creo que las personas mayores saben que el Gobierno del Partido Popular está enfrente y no a su lado. Tampoco ha dicho el Gobierno de España de dónde va a recortar para hacer las subidas que ya ha publicitado. Tampoco ha dicho de dónde va a sacar para compensar a las pensiones, digamos, mínimas. Desde la bancada popular se defiende el empleo como garantía de las pensiones. PSOE y Podemos reclaman dan un paso más. Ahora presumen de ello, de vincular las pensiones al IPC. Eso que decían ustedes que no se podía hacer, que ponía en riesgo el sistema de pensiones. Y no es suficiente hacerlo para 2018 y 2019. Hay que hacerlo de forma estable para todos los años. Esto tiene que ser parte de un pacto de Estado. Proponemos que se haga una contrarreforma laboral, un estatuto de los trabajadores que dé trabajo digno a la gente, para que pueda cotizar dignamente en el presente y sostener las pensiones actuales y puedan cotizar dignamente para tener unas pensiones dignas en el futuro. Finalmente ha salido adelante la resolución de los socialistas. En ella se reclama al Gobierno central medidas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones, no así la de los populares, que pedía el apoyo a los presupuestos generales del Estado. También el complementar las pensiones asistenciales y de viudas en el ámbito regional. En esta sesión se recuperó uno de los debates que quedaron aplazados la anterior semana, relativo a la Universidad de Castilla-La Mancha. La implantación de los grados de turismo en el campus de Cuenca y el de informática en el de Talavera centraron la discusión. Las exigencias del Partido Popular en su moción eran claras. Desde el Partido Popular queremos el grado de informática para Talavera ya. Basta de traiciones del señor Paje. Y queremos el grado de turismo en Cuenca ya. Basta de traiciones del señor Paje. Tanto desde el PSOE como desde Podemos se criticaba la postura del PP, que calificaban como poco clara y simple. Decir que los socialistas no queremos turismo en Cuenca o informática en Talavera es una simpleza, señor Robisco, porque ya lo acordamos en 2008. Pero si es que ustedes lo único que hacen es mercadear con las titulaciones. Si es que depende de cómo se levanten, les parece estupendo o les parece que es un horror. Póngase ya de una vez de acuerdo. ¿Qué es lo que quieren para esta región? ¿Qué proyecto de universidad quieren ustedes? ¿Qué estudios, qué criterios quieren que se sigan para implantar las titulaciones? Y el consejero pedía al PP que no engañara, ya que sabían, dijo, que no era posible que estas carreras comenzaran el próximo curso desde cero. Creo que no deben preocuparse, pero sobre todo no deben preocupar a los vecinos de Talavera o Cuenca con medias verdades o propuestas que ni se plantearon. Como ya les he señalado con anterioridad, según los procedimientos de validación de títulos del Estado español, es imposible poner en marcha en septiembre de este año titulaciones nuevas que empezasen desde cero. La propuesta del PP pidiendo que se articule la implantación del grado de turismo en Cuenca y de informática en Talavera fue rechazada. Se aprobó la del PSOE instando al Gobierno a que puedan financiarse ambos estudios para el curso 2019-2020. Bueno, el Pleno, como les decíamos, tenía un largo orden del día. Se debatió también sobre los pozos de sequía en la cuenca del Segura y se trataron las políticas activas de empleo, justo cuando se conocían los datos de la EPA del primer trimestre de 2018.
El PSOE pedía en una moción que se instara al Gobierno central a la paralización de las obras y extracciones en la cuenca del Segura, salvo en casos muy excepcionales. Y utilizando como falsa solución la sobreexplotación de los acuíferos mediante estos pozos de sequía, lo que en realidad solo supone aplazar aún más el problema, porque lo que se extrae de los acuíferos hoy deja de emanar de las fuentes poco tiempo después. Porque no solamente no existe agua en los pantanos de cabecera, en la cuenca alta del Segura, sino que además la poca que queda, que serían las reservas del mañana, como decía el señor Llorente, pues está explotando de una manera impropia, de una manera desleal. Y quien no está, ni se le espera, ni se preocupa ni un solo segundo de su tiempo a estar pendiente de lo que sucede cuando se habla de agua en estas Cortes y de lo que sucede en la cuenca de Segura, es el que no está sentado en su escaño, que no es otro que el presidente de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje. Desde el Gobierno se insistió en que hay que acabar con la política trasvasista. Hoy en día no se construiría, por supuesto, un trasvase de esas características, no se sacaría el agua de un lugar en el que no la hay para llevarlo a otro lugar en el que hoy, en el siglo XXI, hay muchos medios para que el recurso llegue a los agricultores, que son los que realmente lo están usando, los que lo necesitan. También se debatía en las Cortes sobre políticas activas de empleo, el mismo día en que la EPA del primer trimestre revelaba que 6.200 castellano-manchegos habían perdido su trabajo. La afiliación media se ha incrementado este trimestre en 3.462 personas, un 0,51% más. Por tanto, el empleo neto, el empleo en términos netos en Castilla-La Mancha sigue creciendo. La señora de Cospedal dejó el número de ocupados en 721.000 ocupados. El señor Paje tiene 777.000 ocupados. Porque cuando uno compara cosas, tiene que compararse con lo que hay ahora. Podemos compararnos con los romanos, si quiere. Pero lo que hay que comparar es cómo está afrontando esta situación económica y social en nuestro país y cómo lo está afrontando Castilla-La Mancha con unas políticas y con otras políticas. Y hay que llegar a una triste conclusión, que Castilla-La Mancha lo está haciendo peor que otras comunidades autónomas. Ustedes descapitalizaron la región. Las empresas se disolvieron, desaparecieron, no atendían a los nuevos proyectos empresariales ni las inquietudes empresariales. Los trabajadores tenían que irse de nuestra región. Hemos tenido que poner en marcha un plan para retornar el talento juvenil, esos 15.000 jóvenes que se fueron de nuestra región mientras ustedes miraban para el otro lado. Finalmente, las Cortes aprobaron una resolución del PSOE en la que se pedía al Gobierno regional que las bajas de los docentes se cubran antes de que pasen 10 días lectivos, que es el límite establecido en la actualidad. Se rechazaban dos proposiciones no de ley del PP, una relativa a la carrera profesional y otra sobre la apertura inmediata del Hospitalito del Rey de Toledo. Diputadas y diputados. Más cosas. Quizá no sepan que existe una llamada tasa rosa por la que las mujeres pagan más que los hombres por la versión femenina de muchos productos. Bien, pues los diputados por asentimiento aprobaron una proposición no de ley de Podemos para eliminarla. Además, justo el jueves, si recuerdan, se conocía la sentencia contra La Manada y los grupos de manera unánime mostraron su desacuerdo con la decisión de los jueces. Hoy todas las mujeres están más desprotegidas de la justicia. Y una sentencia como la que hemos conocido hoy lo que nos demuestra es que las instituciones necesitan más formación en materia de género. Que es un día duro y triste para quienes creemos en la justicia y en la erradicación de la violencia de género tras conocer el fallo contra La Manada. Un fallo que nos parece injusto, como a la mayoría de las mujeres y hombres de este país. Desde el Grupo Parlamentario Popular también queremos compartir nuestro sentimiento de indignación hacia la sentencia que hemos conocido hoy y, por supuesto, trasladarles nuestro cariño a las víctimas, como no puede ser de otro modo en un día como hoy. En marcha la segunda convocatoria del Plan de Retorno del Talento Joven. Lo aprobó el Consejo de Gobierno esta semana. Aumenta la dotación económica para el plan y se suprime el límite de edad para beneficiarse.
Castilla-La Mancha vuelve a apostar por recuperar el talento emigrado. El presupuesto, con respecto al presupuesto del 2017, crece un 48%. Es una dotación presupuestaria de 700.000 euros que nos supone tener el colchón necesario para abordar todas las necesidades y todos los instrumentos que pone en marcha esta iniciativa. La segunda convocatoria tiene novedades. Ya no hay límite de edad. Hemos querido no limitar en la franja de edad a aquellas personas que quieren volver. Es decir, que si hay una persona joven de 42 años que lleva 6 años viviendo fuera, que no se le excluya por el hecho de no tener una edad inferior a los 35 años. Y el pasaporte de vuelta, dotado con hasta 3.000 euros, se amplía también. Se incrementa a todos los gastos de los familiares que actualmente estén desplazados en el exterior, porque lo que queremos es que regrese lógicamente toda la unidad familiar y por tanto entendemos que todos los gastos de la unidad familiar deben ser subvencionables. Tu mediador en tu proceso de retorno. Junto con estas ayudas para gastos de vuelta se mantienen las otras 2 líneas del plan. Ayudas a empresas para contrataciones indefinidas de hasta 15.000 euros y ayudas a retornados para poner en marcha su propio negocio. 47.000 visitas ha registrado la plataforma. En este momento hay 230 jóvenes inscritos y unas 40 ofertas de trabajo. 44 personas han sido contratadas. Además, se han concedido 89 pasaportes de vuelta, aunque no todos se han activado. Esta semana el Ejecutivo se ha centrado en el empleo. Aprobó destinar también 2 millones de euros para una convocatoria de ayudas dirigida a jóvenes investigadores. Para la contratación de ayudantes de investigación y la gestión del I+D, así como de los técnicos de laboratorio, va a contar con 32 nuevas plazas y la línea de contratación para tecnólogos en empresas contará con 15 nuevas plazas. El Gobierno cofinanciará el salario y la cuota empresarial de los contratos. Unos contratos que van a tener una duración máxima de 2 años para jóvenes mayores de 16 años y menores de 30, es decir, aquellos jóvenes que están inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La convocatoria reservará 2 plazas para personas con discapacidad. Esta semana se va a celebrar el Día Internacional de los Trabajadores. Los principales sindicatos han llamado ya a la movilización. Lo van a ver ahora junto a otras noticias de la semana. Por ejemplo, el aumento en la región del número de trabajadores autónomos. Tiempo de ganar es el lema elegido por los sindicatos, comisiones obreras y UGT para la celebración del 1 de mayo. La manifestación central de Castilla-La Mancha será este año en Albacete y contará con la participación de los líderes regionales de los 2 sindicatos que han hecho un llamamiento a la movilización en un año marcado por las protestas de pensionistas y un 8 de marzo histórico. Junto con la derogación de la reforma laboral y junto con la derogación de las reformas de pensiones, pues tenemos uno de los mayores desafíos. Vamos a reivindicar de una puñetera vez igualdad entre hombres y mujeres y que desde luego la negociación colectiva, ese acuerdo nacional de negociación colectiva sea una realidad cuanto antes. Los embalses de la península prácticamente han duplicado sus reservas durante los últimos 4 meses. Se sitúan en niveles cercanos a la media de los últimos 10 años al estar al 70% de su capacidad. Esa mejoría se aprecia en los embalses de la cabecera del Tajo, que aún así se mantienen en niveles bajos. Entre Peñas está a un 36% de su capacidad y Buendía está al 20%. Superan, eso sí, los 645 hectómetros cúbicos, una cantidad que podría aumentar de 20 a 38 el número de hectómetros mensuales para trasvasar. El número de trabajadores autónomos creció en Castilla-La Mancha en 1.050 personas durante el primer trimestre de 2018, sobre todo en construcción y comercio. Datos positivos que deben ir acompañados, según la Unión Profesional y Trabajadores Autónomos, por medidas correctoras como la incorporación de cotizaciones por rentas reales o las ayudas en función de la viabilidad del proyecto. Además, reclaman cambios en la Ley Regional de Emprendedores. Y volver a hacer una nueva ley que contemplara todos estos supuestos y que le diera pues mucha más fortaleza al emprendimiento y mucha más fortaleza al trabajador autónomo. El SESCAM denuncia ante la Fiscalía de Toledo una posible filtración del examen de oposición para médico de familia celebrado el pasado 8 de abril. De momento se suspende el procedimiento de acceso a la espera del resultado de la investigación. A esta prueba se presentaron 924 aspirantes para las 48 plazas ofertadas.
Terminamos aquí, volvemos el próximo domingo. Mientras, toda la actualidad parlamentaria del Gobierno de la región la pueden seguir también en el Twitter de Noticias, @cmm_noticias. Feliz semana. Adiós.